Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con punto de partida, hoy nuevamente con un micro de salud. Hoy no nos acompaña Jorge como es habitual, ya que nos envió a una invitada muy especial. Su nombre es Jenny Kerikian. ¿Lo dije bien? ¿Lo pronuncié bien? Sí, está muy bien. Un gusto tenerte con nosotros. Ella es psicóloga y vamos a tratar algunos temas muy importantes en lo que tiene que ver con lo personal y de las personas. Contanos un poquito de qué vamos a hablar. Bueno, primero que nada, un gusto estar con ustedes en esta columna de salud y muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a estar hablando entonces de las emociones, de emociones saludables. Cómo entonces poder conocernos interiormente, cuáles son las emociones que tenemos, cómo poder reconocerlas, cómo poder también sanarlas, ¿no? Entonces este es el tema, emociones saludables, abordando las 3 dimensiones de la sanidad, lo que tiene que ver con la restauración de nuestro pasado, con la restitución de nuestro presente y con la consolidación de nuestro futuro. ¿A qué nos referimos con emociones saludables? Mira, cuando hablamos de emociones, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos emociones, que tenemos todo un mundo interno al cual debemos atender también, no solamente lo que tiene que ver con lo físico y con lo que es visible, sino todo lo que es interno, todo lo que tiene que ver entonces con nuestras emociones. Para identificar las emociones, primero tenemos que saber cuáles son. Por ejemplo, si hablamos de las 5 emociones básicas, hablamos de la alegría, de la tristeza, del enojo, de la furia, de la tranquilidad. Estas son las emociones que podemos decir que son las básicas, las que más se conocen. Y lo importante es poder decir, bueno, entonces, si estoy alegre, si estoy contento, ¿cómo reacciono frente a eso? Si estoy con tristeza, con dolor, entonces identificarlas y poder entonces actuar de acuerdo a eso. De eso se trata cuando decimos que hablamos de nuestras emociones. Bueno, vamos a empezar entonces y vamos a hacer este primer bloque o primer episodio hablando de la restauración del pasado. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, mira, muchas veces cuando hablamos de lo que tiene que ver con esta sanidad, ¿no? Con las dimensiones de la sanidad, no podemos hablar de una sanidad presente si es que no sanamos y no restauramos situaciones del pasado. Porque muchas veces esas situaciones del pasado son las que en el presente y luego en el futuro lo que hacen es perjudicarnos siempre y cuando no están sanas, no están reparadas. Y uno se pregunta entonces, ¿qué tengo que sanar, qué tengo que reparar de este pasado? Y bueno, muchas veces hay rupturas, hay brechas, hay vacíos, hay goteras, hay filtraciones, hay situaciones que se dieron con otras personas que tienen que ver con todo esto que dijimos, ¿no? Muchas veces las rupturas que tienen que ver con rupturas de relaciones, vacíos existenciales, también todo lo que tiene que ver con estas goteras y estos pensamientos que muchas veces inundan nuestra vida en forma constante, tal cual como una gotera. Siempre pienso en exactamente lo mismo, en lo que me hizo daño, en lo que no pude solucionar. Entonces, estas son entonces las situaciones del pasado en las cuales deberíamos pensar, deberíamos hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo podría entonces solucionar esto? Y sabés que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a esa realidad, cuesta mucho también poder decir, quiero solucionarlo, quiero tomar cartas en el asunto para poder reparar todo esto. ¿Por qué? Porque hay determinados nudos, a los que yo llamo nudos, que son difíciles de desatar.
estos nudos muchas veces lo que hacen es impedir que yo pueda alcanzar ese objetivo de poder restaurar entonces en forma completa y en forma efectiva ese pasado. Y el primer nudo lo podemos decir de que es la conciencia. Muchas veces nosotros no tomamos conciencia plena de qué es la situación que estamos viviendo, de cuál fue esa situación en el pasado que hizo que nosotros hoy no podamos vivir un presente con libertad, un presente pleno, ¿no? Entonces, el tomar conciencia es algo muy importante, no ponerle ese tapón, ¿no?, a lo que está pasando, sino poder decir, bueno, esto realmente sucedió. Aquí hubo una ruptura, aquí hubo un mal actuar, entonces yo tomo conciencia de eso y al tomar conciencia entonces puedo avanzar. Es uno de los pasos entonces para poder restaurar nuestro pasado. ¿Y cómo uno se da cuenta para abordar ese tema? Bueno, esto de tomar conciencia hace que nosotros nos miremos hacia adentro, ¿no? Muchas veces hacemos el ejercicio de mirarnos exteriormente, cómo nos queda la ropa, cómo estamos estéticamente, todo lo que tiene que ver con lo externo. Pero cuando nosotros empezamos a hacer esta introspección, o sea, esto de mirarnos hacia nosotros mismos y poder empezar a analizar un poquito y decir, bueno, pero ¿por qué llegué a esta situación? ¿Qué fue lo que hizo que yo tenga este dolor en mi vida? Entonces, de esa manera nosotros empezamos a tomar conciencia. Es tomarnos un tiempo y poder decir, bueno, esto que me estuvo pasando, ¿cuál es la raíz? ¿Qué es lo que causó esto? ¿Qué medidas tengo que tomar? Es como cuando alguien está enfermo y lo que solemos decir es, bueno, no toma conciencia de la gravedad de esa enfermedad. Bueno, lo mismo pasa con nuestras emociones internas. Muchas veces no tomamos conciencia de la importancia que esto tiene. Entonces, el primer punto, el primer nudo que tenemos que desatar entonces es el nudo de la conciencia. ¿Y hay algo que desate, digamos, el poder abordar este tema, digamos, desde el punto de vista de, ¿hay algún detonante? Bueno, muchas veces lo que pasa es que las personas o llegan a consulta o las ves por la vida directamente. Mismo puede pasar dentro de nuestra familia, personas que están desanimadas, personas que están sin un sentido de vida, que vos las ves y decís, bueno, pero funciona, pero como que funciona en automático, pero no tiene realmente ese decir, bueno, la vida realmente vale la pena y yo la quiero vivir en plenitud. Y muchas veces vos me preguntabas, ¿hay algún detonante? Yo entiendo que es un cúmulo de cosas también, máxime cuando estamos hablando de situaciones del pasado. Lo que puede servir de detonante tal vez pueda ser el hecho de que algo del pasado me esté pasando en el presente, entonces es como que un detonador para recordar todo aquello entonces que tuve que vivir en un tiempo anterior. ¿Es como decir que tenés un déjà vu y volvés a ese punto? No sé si lo llamaría como un déjà vu, pero como un ejemplo sí. Muchas veces hay situaciones en el presente que nos recuerdan vivencias del pasado, entonces ahí es como que un disparador, un detonador. Pero no solamente hay que tener conciencia, sino que también hay que tener sabiduría, porque es importante que podamos entender cómo solucionar entonces ese tema del pasado. Porque no es cuestión de que situaciones que nos hayan ocurrido, ¿no? Muchos años anteriores, por ejemplo, se solucionen de un instante para el otro. Tenemos que pensar entonces, por eso la sabiduría es importante, poder pensar cuál es la estrategia que vamos a usar, de qué manera nos vamos a referir a esa otra persona, si es que la ruptura se dio con otra persona, si se dio con una organización, si se dio con algún familiar, de qué manera entonces luego de tomar conciencia de que hay algo en mi pasado que no está bien, poder entonces tener la sabiduría necesaria para poder abordar ese tema. ¿Cuál es otro nudo de situaciones? Como tercer nudo podemos hablar de la humillación.
Y tal vez esta palabra... ¿A qué te referís con humillación? Por eso, tal vez esta palabra pueda resultar un tanto extraña en esto que estamos hablando. La humillación en el sentido de poder entender primero este proceso, la conciencia, comprensión, el cambio, ¿no? Pero todo esto hace que nosotros nos volvamos como que muy chiquititos. Nos tengamos entonces que humillar, tengamos que pasar por un proceso que no es tan divertido, al contrario, es un proceso doloroso en el que nosotros tenemos que asumir, en esto va la humillación, ¿no? En el que tenemos que asumir esta responsabilidad y hacernos cargo de qué es entonces lo que nos está pasando y cuál es nuestro fin. Si nuestro fin es poder sanar esas heridas del pasado, entonces no solamente tenemos que tener conciencia de lo que nos pasó, no solamente tenemos que actuar con sabiduría, sino que también tenemos que estar dispuestos a pasar por este proceso, a pasar por esta serie tal vez de conversaciones, por esta serie de encuentros o de pensamientos que hagan que yo pueda reparar entonces esta situación. A eso me refiero con lo que tiene que ver con humillación. Claro, puede ser en algo que le afecta personalmente y que es vergonzoso hacia los demás. Muchísimas veces sí, es vergonzoso, o muchas veces es vergonzoso el hecho de poder enfrentar la situación. ¿Un abuso? ¿No? Podemos hablar tal vez de un abuso, podemos hablar de un caso de violencia, podemos hablar de cosas incluso un tanto más sencillas, podemos hablar de una relación rota, de mentiras que se guardaron por mucho tiempo, infinidad de cosas que a los seres humanos nos pueden afectar y es esa llaga que queda en el pasado que no termina entonces de curar. Podemos estar hablando, como tú dijiste, de situaciones que son más extremas, pero también de situaciones que son un tanto cotidianas, que es incluso lo que más afecta a los seres humanos, ¿no? Aquellas cosas del diario vivir. Entonces, ¿cómo superar esas situaciones que si uno las ve en el correr del tiempo decimos, bueno, pero no son tan gravosas, pero en su momento y hasta el presente entonces siguen marcando en nuestra vida un lugar de dolor, un lugar que no nos hace sentir plenos. Bueno, vos como psicóloga supongo que tenés muchos casos de esto. ¿Le es sencillo a la persona llegar a ese punto de humillación? ¿O muchos no se animan? Te diría que lo más importante en estos nudos es el primero que nombramos, es el tomar conciencia. Porque muchas veces el hecho de vivir en esa nebulosa de que no quiero reconocer el problema es lo que más cuesta. Por eso que una vez que uno toma conciencia de la situación y quiere solucionarlo, ahí los pasos como que se van dando de una forma un tanto más dinámica, ¿no? No encontramos tantos escalones así como que nos estén estorbando para subir. Por eso el tomar conciencia es lo primero. Y bueno, después los pasos subsiguientes, incluida la humillación, son pasos que la persona tiene que estar dispuesta a dar. Te voy a nombrar otro paso, que es la dedicación. Muchas veces pensamos de que, y máxime en esta sociedad que estamos viviendo, en esta sociedad posmoderna, donde todo es ahora, donde todo es instantáneo, donde todo es ya, y la dedicación es algo a lo que le tenemos que prestar muchísima atención, porque muchas veces tratamos de solucionar las cosas con la misma rapidez que pedimos un delivery o claro, que... dame una pastillita. Sí, ahí está, algo que me solucione en forma instantánea. Y sin embargo, el restaurar nuestro pasado tiene que ver con esto de dedicarnos a eso, de prestarle atención, de decir, bueno, esto tal vez va a llevar un tiempo de sanidad. Si bien la sanidad se puede lograr, también es un proceso, así como lo es en un proceso de enfermedad física, ¿no? Nosotros nos lastimamos y no es instantáneo que nos curamos. Primero sangra, después la herida se empieza a formar como una cascarita, después empieza a picar, después la cascarita se cae y después lo que queda solamente es la secuela, ¿no? Es la marca de esa herida. Cuando hablamos de las emociones y cuando hablamos de nuestro mundo interno, también hablamos de este proceso. Por eso es importante la dedicación. No es cuestión de que, yo ya fui, ya quise solucionar, hablé y esto se terminó y lo enterré acá. No,
tiene un tiempo, tiene un proceso, y ese proceso, a ese proceso hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle energías, hay que dedicarle nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar entonces en sucesivo. Así que teniendo en cuenta de que tenemos que tomar conciencia, tenemos también que ser sabios en la forma de actuar, tenemos que humillarnos, tenemos que ponerle dedicación a este proceso que estamos haciendo, y por último tenemos que tener confianza. Confianza en que lo que estamos haciendo realmente va a ser para nuestro bien, porque Dios quiere todo para nuestro bien también. Entonces, en este proceso de que es doloroso por momentos, porque estamos hablando de sanidades, y a veces la sanidad conlleva curaciones que duelen, pero estas curaciones que duelen, posteriormente lo que nos trae es una sanidad por completa, es una restauración entonces de nuestro pasado. Es decir, bueno, cerré esta historia, cerré este ámbito, este espacio, y tengo confianza de que algo bueno entonces va a venir, de que lo que yo estoy tratando de lograr entonces pueda ser algo que me lleve a una sanidad entonces por completa. Sabés que cuando hablamos de las crisis y cuando hablamos de lo que tiene que ver con estos problemas que nosotros tenemos y de nuestras heridas que tenemos en el pasado, nosotros podemos hacer un cambio de dos maneras. Un cambio que realmente sea significativo, o un cambio que simplemente haya sido cambiar las cosas de lugar y no haya hecho un cambio en lo profundo. Cuando nosotros entonces hablamos de estas experiencias que en las que queremos hacer un cambio, lo que tenemos que tener en cuenta son tres aspectos. El primero es la conexión, poder conectarnos con nuestros aspectos internos que aporten a nuestro desarrollo personal. Si yo en todo este proceso del que estuvimos hablando, de restaurar entonces nuestro pasado, yo tengo que tratar de mirar estos aspectos que aporten a mi desarrollo personal, porque de eso se trata también, no solamente de ejercitarnos en lo intelectual, en lo físico, en lo que tiene que ver con lo económico, sino también en lo que tiene que ver con lo interno. Y por eso la importancia, y bueno, desde mi profesión es un tanto lo que tratamos también de poder manifestar a las personas, ¿no? De que se puedan conocer internamente, porque el conocimiento interno ayuda muchísimo a nuestra forma de actuar. Por otro lado, estos momentos de crisis, ¿no? Se convierten en experiencias valiosas cuando nosotros tenemos no solamente conexión con nuestros aspectos internos, sino también tenemos compasión. Compasión, desde la etimología de la palabra, es sentir con. Pasión es sentir, y con es con el otro, entonces sentir con el otro. Desde el momento entonces que yo siento compasión por el otro, que yo siento con el otro, entonces esta experiencia que fue dolorosa en el pasado se va a transformar en algo positivo también, porque no me estoy centrando solamente en mí. Y el otro aspecto es la contribución. Cuando yo a través de esta experiencia dolorosa que me tocó vivir puedo ayudar a mi medio circundante, entonces ahí estoy trascendiendo lo que a mí me pasó. ¿Por qué hablamos de estos tres aspectos? Porque primeramente hablamos de estos nudos que pueden ayudarnos a nosotros a sanar estas situaciones dolorosas del pasado. Sin embargo, podemos dar un paso más y no solamente sanarnos personalmente, sino poder trascender a esta situación dolorosa que nos tocó vivir y poder ayudar entonces a quienes me rodean a raíz de que yo pude solucionar y pude sanar esa situación del pasado. Muy, muy interesante. Bueno, vamos a dejar este bloque por aquí. Y el próximo programa, el otro micro, vamos a seguir hablando entonces de la restauración del pasado en estas tres dimensiones de la sanidad interior. Muchas gracias, Jenny, por venir y por compartir este tiempo con nosotros. Por favor, fue un placer. Saludo a toda la audiencia entonces.